De modo que el pecado está presente en el ser humano. Y la ley, precisamente, la ley que Dios da, está ahí para evidenciarlo. La ley es la herramienta diagnóstica. Es como el TAC o la resonancia magnética, que te dice, pues hemos hecho radiografía y no sabía nada, pero la resonancia se ve que hay. La ley de Dios es esa prueba diagnóstica, esa herramienta que evidencia la realidad del pecado que hay en nosotros, que nos permite ver esa realidad, lo pecaminoso que es el pecado, lo grave que es, que no es un chiste, que no es una broma, que no es un invento religioso, que es una realidad que está ahí y vemos las consecuencias. Lo malísimo que es el mal. Y eso lo dice así el apóstol Pablo. Mira, vamos a leer el versículo, Romanos 7, 10 al 13. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque Dios da mandamientos que eran para vida, y eran de vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por el mandamiento, me mató. ¿Por qué? Porque el mandamiento te dice, de aquí no pases. Entonces el pecado, que es dueño de ti y tú eres esclavo del pecado, te llevó en contra y te hizo traspasar. Y al traspasar, ¿qué hizo? Te mató. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? No. No, lo que te hizo morir no fue la ley. Lo que te hizo morir fue el pecado. Y la ley estaba ahí para demostrarte que el pecado tenía muy malas intenciones en ti y muy malos frutos. Yo te pongo la ley y mira lo que va a hacer el pecado contigo, que te esclaviza. ¡Bum! Te obliga a traspasarla. Te lleva a traspasarla, aun cuando tú quieres resistirte y quieres cumplirla, el pecado te empuja porque eres esclavo del pecado. En ninguna manera, sino que el pecado, leo la pregunta otra vez, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, con todas sus palabras, produjo, con todas sus letras, una sola palabra, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, que se muestre lo terrible y lo cruel. Cuando sufrimos tanto al ver tanta desgracia, tanta fatalidad, amigos, ahí es donde tienes que verle la cara al pecado. En el chiste de Chiquito de la Calzada no se le ve la cara al pecado, se le ve en la tragedia que hay en este mundo a diario y en muchas circunstancias. Ahora, el pecado entonces no se origina en un ser humano por incumplir la ley, lo hemos dicho, sino que la ley es la herramienta que evidencia el pecado que ya está en mí. Por eso dice Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nos han comprado, somos poseídos por un dueño maléfico, maligno, y estamos vendidos, por tanto, al pecado. Y por tanto, el único rescate, la única solución que hay es ser rescatado por precio, para ser libertados. Y eso lo veremos en el tema de la salvación. Cuando estudiemos la salvación se verá el asunto de la redención. ¿Y qué es la redención? Comprar a un esclavo, redimir, era comprar a un esclavo en un mercadillo de estos de esclavos, y lo compraba y el hombre, el magnífico hombre que había comprado al esclavo decía, te he comprado para que seas salvo, para que seas libre. Y el esclavo se tenía que dar una cara así, como diciendo, Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Sí. Hombre, normalmente lo compraba en familia o lo compraba alguien que tenía algún interés en libertad, no un extraño. Pero imaginad que hay un extraño muy bondadoso que pasa por el mercado y dice, voy a comprar ese esclavo. Y cuando lo compra, el esclavo llega así para servir a ese nuevo dueño y el dueño le dice, cadena fuera, vete con tu familia, te he hecho libre. Eso es redimir. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio de nuestra liberación. Cogió a nosotros, que éramos esclavos, y nos dijo, eres libre, porque me pertenece. No me dijo, vete por ahí andando, entonces me escalabro otra vez. Sígueme. Aquí hay libertad. Solo hay un ser que nació sin pecado, y es Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 35, le dice el ángel a María, el santo ser que nacerá
se llamará y será tal. Y en 1 de Juan 3:5 habla de Jesucristo y dice, y no hay pecado en él. Pero la ley, o los mandamientos, no era solo una forma de evidenciar nuestro pecado. Es decir, no servía simplemente para decir, mira, no te había dado cuenta que había pecado en ti, no te había dado cuenta de lo malo que podía llegar a ser, mira, aquí, yo pongo aquí una línea, mira cómo la traspasa. No solamente servía para eso, para evidenciar el pecado, sino que también eso nos sirvió, es decir, la ley, actuando así, nos sirvió ¿para qué? Para llevarnos a la solución, que es Cristo. Porque la ley no era la solución para el pecado del hombre. La solución para el pecado del hombre es Cristo. Pero la ley dirigía nuestra mirada a Cristo. Y eso es lo que ocurre en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo está hablando de la bienaventuranza y llega a decir, oíste que fue dicho, no matará, pero cualquiera que aborreciese a su hermano en su corazón será acusado de homicidio delante de mi Padre. Y cualquiera que codiciara a una mujer, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio, pero cualquiera que codiciara a una mujer será acusado de adulterio. Así que pone la ley de Moisés, que ya era imposible de cumplir, si alguien pretendía cumplirla, la pone más complicada todavía. No es solamente que no hagas las cosas, es que no sientas el sentimiento o el deseo de hacerlo. Y claro, yo me imagino a la gente allí, había muchos fariseos, muchos religiosos allí, pensando, vamos a ver qué enseña este, porque yo lo cumplo todo, o casi todo, a ver si este me ayuda a cumplir algo más y ya soy perfecto. Y cuando llega y empieza Jesús a hablar, lo que hace es derrumbar todo el tinglado, porque te dice, no eres capaz de cumplirlo todo, y encima, aunque lo cumplieras todo haciendo cosas, tus sentimientos cuentan. Y tus intenciones, y ahí están, y se te producen, se te generan de dentro, ¿a que sí? Sí, y dice el apóstol Pablo, yo no conocía el tema de la codicia hasta que la ley me dijo no codiciarás, y me di cuenta de que codiciaba. La codicia no es un acto, matar es un acto, adulterar es un acto, mentir es un acto, pero la codicia no es un acto, la codicia es algo que se genera dentro, es un sentimiento. Y el apóstol Pablo dice, ahí ya, que el apóstol Pablo era fetén, como se suele decir, de la marinera, fariseo de fariseos, un hombre fiel, pero dice, pero llegó un momento en el que ya no podía más. Es que Dios me acorraló. Cuando me habla de la codicia, me di cuenta de que la codicia, yo puedo retener mi mano de pegarte un puñetazo, yo puedo retener mi cuerpo de acostarme con una mujer, yo puedo retener mi lengua de mentir, pero mi corazón no lo puedo retener de sentir o de tener una sensación que soy incapaz de que no se genere. Es que sale, brota. Ay, amigo mío. Y entonces me imagino a la gente allí en el Sermón del Monte diciendo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Jesucristo estaba allí delante. ¿Y qué hago yo aquí entonces? ¿Por qué creéis que Dios ha venido al mundo hecho hombre? Por eso. Porque sois incapaces. Y lo que vosotros sois incapaces de hacer, yo he venido a cumplirlo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe, por creer en Jesucristo. Jesucristo es el que se presenta para cumplir perfectamente la ley, y cumpliendo perfectamente la ley se ofrece como sacrificio a Dios y Dios puede aprobarlo, el sacrificio. Tu sacrificio no vale para nada, porque está sucio. Pero el sacrificio de Cristo, Dios sí puede aprobarlo, porque es perfecto y limpio. Lo apruebo, es mío. Y en Él, los que creen en Él, así son justificados. Pero dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Os dais cuenta? La ley sirvió para demostrarte que eras pecador y sirvió para enfocar tu mirada a la única solución para ese pecado. El ayo era aquel, en los tiempos de los romanos, que se encargaba, era como un siervo que se encargaba de coger al niño y llevarlo a la escuela. Y le enseñaban allí las cosas y después lo devolvía a la familia, mientras pues, los padres romanos pues, estaban en Mallorca de viaje, quién sabe. Entonces, llega un momento en el que el niño ya es adulto y ya el ayo no lo tiene que llevar a la escuela.
ya sabe ir solito, ha aprendido, ya está formado. La ley ha sido el que nos ha llevado, nos ha conducido a aprender la única solución que había para nosotros. Y ya adultos entendemos que solo Cristo pudo salvarnos. El pecado, acabamos con esto, el pecado es corrupción esclavizante. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que, como vimos en el tema anterior, el de la caída, no solo se vio afectado el ser humano por el pecado, sino que toda la creación se ha visto afectada por la entrada del pecado en el mundo. Una esclavitud de corrupción. Y las muestras de la corrupción del pecado se hacen evidentes en las cosas creadas. ¿Cómo? Pues con la muerte, con el deterioro, el envejecimiento, la putrefacción, los desastres, las catástrofes. Todo eso es evidencia de la esclavitud de corrupción. Y todo ello obedece a una alteración del perfecto orden que Dios había establecido desde el principio. Vimos que con la caída se produjo la primera víctima cruenta con derramamiento de sangre. ¿Cuál fue? Pues aquella que Dios utilizó para tomar túnicas, hacer túnicas de pieles y cubrir la vergüenza del hombre y de la mujer, porque se empezaron a sentir desnudos por culpa del pecado, lo cual antes no tenían. Y se consolida, por tanto, la sentencia de Dios. El pecado conlleva un precio, la muerte. ¿Os reís del pecado? ¿Sí? ¿Os hace gracia? ¿Es un chiste? ¿Es una bromita? Reíros en las tumbas, reíros en los cementerios, reíros cuando esté vuestros familiares entrando allí en el nicho. Reíros ahí en ese momento. Venga. No, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. De modo que la situación del hombre tras la caída, ¿cuál es? Muerto. El hombre cayó y murió. Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Es así la sentencia de Dios respecto al hombre, que Jesucristo habló claramente en esos términos, en una situación muy delicada, y que sin embargo no tuvo pelos en la lengua, no tuvo reparo para declararla con rotundidad. Hay alguien que, el Señor llega a un momento que dice, aquí hay mucha gente, vamos a cruzar al otro lado de la orilla, del mar de Galilea. Y entonces le dice, Señor, déjame primero que entierre. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Había uno que había fallecido y había que enterrarlo. Y los que lo iban a enterrar, el Señor les llama muertos. Sí, cuando Adán y Eva desobedecen, no se caen al suelo de repente así, ¡pah!, fulminado. ¿El Señor había fallado en su palabra? No. Ya estaban muertos, ya murieron en ese momento. Y años después se demostró en su carne. Pues somos muertos en pecados y en delitos. Todos, ¿sabéis? Todos lloran ante la muerte física. Y muchos en esos momentos claman, ¡ay, Dios mío! Nunca has pensado en Dios, pero ahora, en ese momento, ¡ay, Dios mío!, cuando esa muerte se acerca a nuestro entorno, ¿verdad? Pero pocos entienden que ya están muertos nada más nacer. Que somos muertos andantes. Aquí hay muy pocos que entienden eso. Pues la Biblia dice eso, sois muertos andantes. Estáis muertos en pecados y delitos. Y esa es la muerte que hay que llorar. Y esa es la muerte sobre la que hay que clamar y decir, ¡ay, Dios mío! No la del cuerpo. Dios resucita un cuerpo. Tiene solución. Pero Dios quiere solucionar la muerte más importante, que lo veremos y será el siguiente tema, el tema de la muerte segunda. Esa es la muerte que hay que llorar.
estás muerto en pecado y delito. Y eso sí que es trágico. El Señor nos bendiga.